y toda la historia del siglo XX cubano, que empieza con una constitución, con una enmienda Platt endosada, ahora empieza con una ley Helms endosada. Se vamos a hablar un poquitico, ya que estamos en esta vuelta, vamos a mencionar un poquitico para que quede claro que una mata de una mata de marabú no va a producir mangos sabrosos a la cubana. Y vamos a recordar un momentico y vamos a establecer la conexión entre a dónde llegan y de dónde vienen. Entonces vamos a recordar quién era Jesse Helms. Vaya, para que no se nos quede nada. ¿Quién era Jesse Helms? Bueno, Jesse Helms fue demócrata, apoyó una candidatura, él se mete activista político muy temprano y apoya una candidatura de un señor que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es de apellido Smith, que es un apellido muy común en los Estados Unidos, y él es el que viene con la idea en el sur norteamericano de presentar al oponente, a este señor, al de este señor Smith, el que estaba corriendo contra él, cogieron una foto de el señor que estaba compitiendo contra él y con su esposa, y la transformaron para que pareciera. Esto es una elección que fue en 1950, fue cuando él, Willis Smith es el nombre del tipo. Si estaba vendido ahí, le iba a pedir que lo buscara. Willis Smith. Y entonces Jesse Helms vino con una idea muy interesante que nos dice quién era él, en la cual alteraron la foto del oponente haciendo parecer a la esposa del oponente que era afroamericana. Ese es el inicio del tipo. Ahí alcanza celebridad. Qué hábil era en las campañas políticas. O sea, estamos hablando de Cuba, de lo que esa ley es para Cuba. Vamos a ver cómo empieza. ¿Sí? Empieza con este señorito que entra en la política y lo primero que hace es alcanza notoriedad en Carolina del Norte, porque hoy ese anuncio que el tipo puso, eso cuando le entró allí y que puso a la señora del otro hombre, no me acuerdo del nombre, sé que el hombre, el que él corrió, el que él apoyó, se llamaba Willis Smith. Era una foto alterada para que apareciera la mujer del otro hombre como una señora afroamericana y que el prejuicio racista contra los afroamericanos jugara un papel en esta jugada. Ese es el inicio de Jesse. Jesse después es electo, creo que es en el 70 o en el 72. Ahora no me acuerdo muy bien, pero lo puedo buscando. Si Mendigo está por ahí, que nos lo busque. Y él sale electo como en 1972. Él llega al Senado en 1972, el mismo año que llega Joe Biden, que por ahí hay una foto en que salen ellos dos conversando muy amigablemente. Algo que la propia Kamala Harris le tiró a Biden porque él en algunos momentos llegó a hacer pactos con algunos de estos sectores racistas que habían remanentes todavía en 1972, 1974, 1976 de esa visión segregacionista. Bueno, pero Jesse, tú dirías, bueno, pero él cambió cuando Arturo, él llegó al Senado en 1972 y la ley es en 1976. Sí, está bien. Pero vamos a ver qué dijo el señorito de esos años para acá. Por cierto, él llegó de la mano de John Bolton a partir del año 80, trabajó un tiempo con él. La primera cosa que él hizo fue que él se declaró contrarísimo a cualquier promoción del salario mínimo. O sea, el cubano que vive en los Estados Unidos, que se ubique en cuál es la posición de
de su clase, los grupos con los cuales él se relaciona, sus aspiraciones, pero él nunca, él tenía obsesión con votar siempre contra cualquier ascenso en el salario mínimo federal. Ese era el amigo Jesse Helms. Y pasan otras cosas. Se discuten leyes para compensar a los japoneses americanos que habían sido internados en campos durante la Segunda Guerra Mundial por la gran administración de Franklin Delano Roosevelt, pero que cometió errores importantes. Bueno, pues el señor Helms dijo que no había que darles nada y que no se había cometido ningún error porque en primer lugar ellos no tenían que estar en los Estados Unidos. Fíjense, este es el hombre que está detrás de los fondos de los cuales esta gente son dependientes. Para que quede claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy explicando. Para que quede claro, ¿por qué usted puede admitir fondos del gobierno sueco, del gobierno noruego, del gobierno holandés, del gobierno japonés, del gobierno canadiense, de la Fundación Ford, de la Fundación Gates? Pero es un anatema y es un estigma justificado que ningún cubano ni persona norteamericana digna, ni americano, ni cubano, ni de América Latina, reciba un níquel de un fondo aprobado bajo una ley que sigue la pauta, la orientación, la firma del señor Jesse Helms. Ese es el objetivo, por ahí vamos. Se opuso a la ley de derechos civiles, lo pone Juan aquí. Sí. Se opuso a la ley de derechos civiles de 1964, a la ley de derechos del votante, para permitir y proteger los derechos violados por el Ku Klux Klan y compañía de los afroamericanos. Cuando se refirió a México y a la emigración mexicana, no estamos hablando ni siquiera de Ronald Reagan, que decía que había que admitir a las personas que venían de México, el propio George W. Bush, George Everett Walker Bush y el hijo, George W. Bush. No, 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 no. Este gallito, este hombre de Carolina del Norte, dijo que el país, que Estados Unidos, se debilitaba al recibir esa emigración mexicana de una, esto que se debilitaba, que la posición norteamericana se debilitaba al recibir ese influjo de mexicanos, partidario de insultar, atacar a México y todo eso. Otra cosa que quiero plantear, que el señorito dice, que el señor dice, mira, yo no tengo, este hombre dice, Jorge de Armas dice su opinión sobre la gran pluma que él dice que es esta señora. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo que yo simplemente que digo es que el objetivo, fíjate, yo no voy a discutir personas, yo voy a discutir argumentos. Independiente no es independiente el gobierno cubano nada más. Independiente es independiente del gobierno cubano e independiente de todo otro gobierno. El gobierno norteamericano también. Y si los fondos vienen bajo la ley Helms, se debe decir en el reportaje. Así de simple, se debe de decir. Aquí no se está. Cuando usted está de periodista o está reportando, porque esto no es ni siquiera una página de opinión, usted debe acercarse a la mayor objetividad posible, sean cuales sean las consecuencias que se deriven de ese apego a la verdad. Sacar la verdad de los hechos. Y en este caso, si usted llama independiente a alguien que no depende del gobierno cubano, pero depende del gobierno norteamericano, dígase el Toque, ADN Cuba, todo ese periodismo de barrio, todo eso, lo que hay por ahí, usted no está diciendo la verdad. Si se reciben ese dinero. Y directa o indirectamente ya hay confesión, por ejemplo, que el Toque recibe dinero que es aprobado bajo el concepto de la ley Helms, porque es la ley de la tierra por la cual el gobierno norteamericano asigna fondos
directos o indirectos en el tema de Cuba. No se puede criticar el bloqueo, no se puede criticar el macartismo que hay en los Estados Unidos en el tema de Cuba por parte de sectores importantes de la comunidad cubanoamericana. La democratización es, entre comillas, es de ver de qué manera se usa un lenguaje democrático para darle al gobierno cubano con un bate de béisbol por la cabeza. Ya, yo no sé, a esto de las mejores plumas, yo no soy el encargado de jugarlo. A mí sí me queda claro que hay una serie de premios que no son hechos para que lo gane nadie que no tenga esa postura. No me cabe duda a ese respecto. Y trabajo, incluyendo la cobertura de Cuba en el país, que está guiado por ese criterio editorial. Ya. Fíjate, te dejé que viniera y dijeras lo que querías decir para que no te pusieras bravito. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a recordar eso. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿De dónde sale la propuesta de esta ley? ¿Por qué la soberanía de Cuba importa un bledo? Porque hay un racismo y una idea de superioridad de los sectores de derecha sureño, que donde todo lo malo, lo malo de lo peor de los Estados Unidos, la patria de Putin, se alía con lo peor de la emigración cubana, que rige en el enclave autoritario, y producen en 1996 la ley Helms-Burton, tomando como pretexto el derribo de las avionetas, también a partir de una lectura muy particular de lo que pasó allí. O sea, yo nunca estuve de acuerdo, ni he estado, y lo he dicho, con lo que hayan tumbado esas avionetas. A mí me parecía que era valía la pena incluso hasta sacrificar un piloto para que esos aviones descendieran o dejarlos que se fueran en un contexto en que habían señales de la administración Clinton que había un chance de mejorar la relación. Eso lo he dicho en innumerables ocasiones. Pero nada justificaba el paso de una ley como la ley Helms-Burton, y es verdaderamente inconsciente, fue verdaderamente inconsciente de los congresistas que la apoyaron y del propio Bill Clinton, que ahora lo confiesa en sus memorias. Ha dicho que era una barbaridad, como ley era un desastre, pero él considera que no tenía otro remedio porque él tenía que salir reelecto, porque la alternativa que había era una administración de Dole, de Robert Dole, y él no iba a perder no iba a permitir que Cuba le costara 2 elecciones. Una le había costado por los refugiados que puso Carter en Fort Chaffee, la administración del gobernador de Arizona, y esta no le iba a dejar, él dijo, que Fidel Castro le costara 2 elecciones. Y además del tema de la cuestión de los balseros, está el hecho del derribo de las avionetas. Y bueno, ahí salió la legislación que venía cortada y pegada al gusto de la Fundación Nacional Cubanoamericana, que todavía sigue siendo una fundación bien de derecha, pero en aquel momento era más de derecha todavía, y en alianza con lo peor de la política norteamericana. Que por casualidad de la vida fue presidente este hombre del Comité de Relaciones Exteriores, porque Richard Lugar, que había sentido algunas campañas fuertes en Indiana, no quería ser el presidente del Comité de Relaciones Exteriores porque quería ser el presidente del Comité de Agricultura. Y como estaba detrás de Lugar Helms, él se convirtió en el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y eso lo puso en una situación ventajosa para promover la ley Helms, de la cual salen los fondos de los supuestos independientes. Yo no sé. Entonces, esta es la vuelta que hay. No hay una valoración objetiva, que hay un condicionamiento. Esos fondos tienen un condicionamiento importante. El que haga el tema del bloqueo un tema fundamental, desde cualquiera de esos medios le quitan el dinero. A la próxima no se lo renuevan, para que quede claro. ¿Y por qué? Porque aquí nadie le puede venir a darle la vuelta
a las leyes de los Estados Unidos. Y la ley es esa. La ley es esa. Que lo principal que hay que hacer es promover el bloqueo y crear otras condiciones que a lo mejor ayuden a legitimarlo. Una crítica aquí de vez en cuando, decir que la gente puede ir, justificar el bloqueo diciendo de que, bueno, el bloqueo no es lo que más me gustaría, pero Cuba ha estado detrás de las guerrillas en 1960. Entonces, sacan ese pretexto y lo meten allí para justificar una política en el 2024. Todas esas son las tretas, todos esos son los trucos, todos esos son los inventos. Pero la última es esta. Si se paga, fíjate, tú puedes creer que te guste o no el uso de esos fondos. Pero la primera de todas es, vamos a reconocer de dónde viene. No se dice que hay que poner, cuando hay una publicación de Russia Today, esta institución es financiada por el gobierno ruso. Bueno, cuando haya cualquier cosa que salga con fondos directos o indirectos de la ley Helms, hay que decirlo. Rácata. Critique o no critique el bloqueo. Esto viene con fondos particulares de la ley Helms. Eso a mí me parece equivalente a decir esto viene con fondos asociados a la enmienda Platt. Ya hubo gente que abiertamente en Cuba apoyó la enmienda Platt, pero vamos a clarificar las cosas. Hay que decir de dónde viene el fondo. Y hay que seguir. Miren, yo no voy a mandarme mucho en esto, pero otra parte importante, y esta no fue en los años 50 ni nada de eso, el principal oponente a que se celebrara el día de Martin Luther King fue Jesse Helms, que dijo que eso sería tener una fiesta comunista en los Estados Unidos. Macartismo de nuevo, claritico que está allí, contrario a la celebración de una festividad por Martin Luther King. Pero vamos a más. Tanta lucha que hay por los derechos de la comunidad LGBTQ, todo ese tipo de cosas. Todo la discusión sobre la epidemia de SIDA que hubo en los Estados Unidos en los años 80 estuvo marcada por la posición de Jesse Helms, que era el SIDA se debe a la sodomía, a la práctica de los homosexuales. Termínese la actividad homosexual y se termina el SIDA. Es una maldición que han traído, según él, era la maldición que habían traído a los Estados Unidos los homosexuales. Ahí está. No vamos a ponerlo de otra manera. Todos estos medios supuestamente independientes que pongan el cartelito pagado con fondos que salen de la ley Helms. El que quiera discutir el tema del artículo de Colomé, perfecto. Pero vamos a empezar por decir la verdad. No vamos a llamar independiente lo que sale de fondos de la ley Helms. Y nos apegamos a la verdad, sean las consecuencias que sean, para el que esté envuelto en esto, para el que esté por defenderlo, para el que esté por quererlo. Usted se abraza a la verdad y a partir de ahí se proyecta. Pero no esté ocultando lo que no es. Y hay mil críticas que hacerle al gobierno cubano que yo creo que son absolutamente legítimas. Yo no creo que haya el derecho a disentir, yo creo que hay el derecho a hacer oposición. Pero no hay derecho a hacer oposición del lado de Escudero, de Sancho Panza, de la ley Helms. No lo hay. Porque eso viene de un acto ilegal. Viene de un acto que pisotea la soberanía de Cuba, que pisotea la soberanía de otros países. Con un tipo de financiamiento externo que ninguna democracia naciente podría tolerar. Con ventaja para los favoritos de la gente que han tenido posiciones marginales en la política norteamericana. ¿Sí? Hablemos de eso. Hablemos eso. Y exigimos que se diga. No hay problema, fíjate. Tú quieres cubrir eso positivamente. A mí me encanta lo que están haciendo estos periodistas, págata, de este medio.
patrocinado bajo fondos de la ley Helms, punto. Se dice con orgullo. Y ya, pero lo que sí no es correcto es llamar independiente a lo que no es. Las palabras importan. Y la función primera de un periodista es procurar trasladar una visión objetiva de la realidad a la cual se está refiriendo. Y no hay ninguna duda en esto, señores. Yo creo que si hay un fondo de la ley Helms, es un fondo que opera bajo los principios y preceptos de esa ley. Los norteamericanos que la aprobaron y los que la implementan y a los cuales se les exige que las implementen no son ni bobos, ni locos, ni mucho menos. Van a dar los fondos a partir de los criterios por los cuales esa ley se pasó, incluyendo esta dinámica que hemos enunciado. Y ¿para qué decir? Bueno, una situación en la cual hasta este señor Helms llegó a decir en una ocasión que antes que alguien se casara con usó la palabra negro o negra, debían, o sea, cuando alguien se refería a los blancos, dijo, debería informársele a los padres. Debería informársele a los padres. Tome nota, todo cubano, con una gota de perspectiva martiana, de dónde vienen estos fondos y lo importante que es ilegitimizar, estigmatizar, anatemizar todo lo que venga de ese señor. No debe haber una avenida en Cuba nunca que rinda honor a una barbaridad como esta. Y uno puede decir, oye, pero esto, Arturo, demuéstrame cómo lo que Helms hizo se presenta en la manera que estos fondos se gastan. Ah, no te creas que no te voy a contar de eso. Te voy a contar. Déjame saludar a Pepe Padrino, a María, a Felipe, que están por aquí, se han ido incorporando como siempre. ¿Y qué viene aquí en esta jugada? Hay una universidad en Colombia que honra el nombre de Sergio Arboleda. Usted esperaría que los que reciben estos fondos e interactúen con esta universidad hagan lo que debe hacer una persona que tiene conciencia democrática. En la primera interacción con esta universidad, la Sergio Arboleda, recuerden la importancia de cambiarle el nombre y enterrar el honor que se le esté haciendo al señor Sergio Arboleda. Arturo, ¿por qué la tienes cogida con Sergio Arboleda? No, yo no la tengo cogida con Sergio Arboleda. Yo les voy a contar qué hizo Sergio Arboleda, donde se patrocina, o sea, se honra el nombre de Sergio Arboleda en la lucha contra el racismo en Cuba, supuestamente, para promover la democracia, la sociedad abierta, todo lo de, vaya, parecía que esto es Karl Popper allí. Bueno, el señor Sergio Arboleda era senador en Colombia. No es correcto decir que la esclavitud se acabó en las Américas en el momento de la independencia. En Colombia siguió la esclavitud después de la independencia y el señor Arboleda, muy conservador él, se montó en un carro cuando el Congreso colombiano abolió la esclavitud y llegó a su finca de Popayán y montó a sus esclavos ahí y se los llevó a Ecuador para venderlos donde la esclavitud no había sido abolida. O sea, él no cumplió con la ley, él se le adelantó a que la noticia de la ley llegara a su finca y cogió a sus esclavos y fue y los vendió al cruzar la frontera. Pero estos amigos, los independientes, entre comillas, no pueden fajarse con aquellos escogidos para recibir estos fondos en Colombia de un tal que se llama Ángel, Sergio Ángel, no me acuerdo cómo que se llama, y con el cual él siempre se molesta cuando yo se lo he dicho en algún comentario por Twitter o algo así. No, yo creo que al contrario, los demócratas deberían estar conmigo, los independientes deberían estar conmigo. No queremos discriminación, no queremos la práctica de rendir honor a un senador racista colombiano.
y mucho menos que albergue un programa supuestamente para los derechos humanos en Cuba. O sea, rendiendo el honor a un racista en Colombia, bajo ese nombre, a patrocinar de que van a hablar de los derechos humanos en Cuba. No, si algún tiene los derechos humanos es su apego al estándar internacional y la reputación asociada a aquellos que la proponen. Entonces, siguen pasando cosas. Y en este programa a nadie se le ocurre nunca, en estos programas de los independientes, de estos independientes, no se les ocurre instrumentar un programa completo para quitar el bloqueo. Vamos a dedicarlo, bueno, mira, es importante criticar al gobierno cubano, 50% de los fondos a criticar al gobierno cubano, 50% de los fondos a criticar el bloqueo. No, por ahí no van. No tienen ni el valor ni la integridad de hacer algo así. Pero además, entonces, cuando te montan la crítica, te dicen, no, pero es que yo no quiero ser el aliado del gobierno cubano como tú. No, yo no te he pedido que seas el aliado del gobierno cubano, ni yo soy el aliado del gobierno cubano. Yo te estoy diciendo que tienes derecho a disentir, a expresar puntos de vista diferentes, a cubrir las noticias de manera diferente, a informar de lo que el gobierno cubano no informa. Pero esta otra parte, ¿dónde está? ¿Cómo es que te han condicionado a esto? Y ya que están hablando de rendir honor a la parte importante que juega la diáspora cubana, discutamos también los problemas de democracia, derechos humanos, acoso a la libertad de expresión que se dan del lado de acá. Y búscate los pleitos que te tienes que buscar donde estás viviendo. Porque pleitos que me busqué yo por ser reformista allá en Cuba, no te lo buscaste tú. Porque estabas apareciendo en las razones de Cuba, porque estabas apareciendo bien tranquilito, comedido, aplaudiente, hasta cuando ya lograste ajustar el tubo de dinero. Y ahora cuando vienes acá, te fajas con los de allá, pero no con los falsos patrocinadores de democracia que tienes aquí. Los partidarios del bloqueo y los que acosan, por ejemplo, a artistas, a periodistas o a ciudadanos comunes que simplemente quieren ejercer el valor libertario de viajar a donde les dé su reverendísima gana. Lucha por el derecho a viajar de los norteamericanos, lucha por el derecho a viajar de los cubanos y de mandar dinero a donde a ellos les dé la gana. Y voy a decir algo más, porque esto me resultó muy curioso. Muy curioso. Un tuit que vi de Laine Díaz, a quien yo, que conte, esto no es discutible, esto es demostrable. Cuando ella quiso venir a estudiar en los Estados Unidos, yo fui uno de los que escribí unas cartas de recomendación al respecto. Que por cierto, los patrocinadores, los que recibían el dinero de la ley Helms-Burton, nunca han estado a favor de ayudar a que la gente de Cuba, a los académicos de Cuba, a la gente que tiene proyección intelectual de Cuba, venga a estudiar a los Estados Unidos. Los quieren mantener sin esa posibilidad. Los que han estado y han escrito cartas de recomendación, los que han llevado aplicaciones, los que han tratado de ayudar, han sido los que nunca han comulgado, en más o menor medida, con la ley Helms-Burton. Porque si fuera por el espíritu de la ley Helms-Burton, lo que habría que haber es una cerrazón total. Y nadie de allá hubiese podido venir. Están contra las visas de los 5 años, están contra las visas de trabajo, están contra las visas de estudio, están contra todo eso. Pero un curioso tuit que dice que Venezuela ha demostrado que a los dictadores no se les saca con votos. Yo no sé con qué se les saca. No sé. Me gustaría saber con qué se les saca y aquí está abierto este programa. Si ella quiere venir y explicar con qué se le saca, que venga. Pero es interesante que los propios medios independientes le preguntan, bueno, si no se le saca con votos, si el camino no es crear aperturas, producir transformaciones graduales que eventualmente lleven a una apertura política desde el mundo hacia Cuba y de Cuba hacia el mundo, ¿cuál es el camino? Bueno, de antemano a mí me parece que nada que insinúe la idea de cualquier medida de fuerza, una sanción más, una política intervencionista más es admitida. Todo tiene que ser sobre la base del derecho internacional.
y la salida en última instancia tiene que ser, incluso lo proclama la política norteamericana porque no puede tener el valor de decirlo de otra manera, que el objetivo es una transición pacífica y gradual. Entonces, si no es con los votos, ¿cómo? Digamos que un día se acabe el bloqueo y que el gobierno cubano se le acaben los pretextos y bueno, y un día, mira, tú dices que es paradigmático la idea de un solo partido y el artículo 5 lo sometemos a un plebiscito. Y con votos salimos de eso. Yo no sé cuánto más cueste, yo no sé cuánta más va a haber gente que va a sufrir con eso. Pero yo prefiero que se vaya la mitad de la gente que quede en Cuba a la idea de una intervención militar norteamericana y a la idea de reforzar el bloqueo para que se produzca un colapso del gobierno actual. No, no y no. Eso no tiene nada que ver ni con Estado de Derecho, ni con Estado de Derecho internacional, ni nada de eso. Te toca, es preferible algo que dure más y con su lado negativo que provocar una situación así. Y hay otro camino que lo probamos 2 años y demostró que era mucho mejor. El camino que puso Barack Obama. Haya respondido bien o no haya respondido bien, que yo no creo que haya respondido mal, pero haya respondido bien o no haya respondido bien, el camino que puso Barack Obama, que era encaminado y que lo puso Jimmy Carter del 76 en adelante, 77 al 81, que es ir levantando las sanciones. Y si es posible, un solo tirón, para ver cómo el gobierno cubano se adapta a una situación así. Esa es la posición postcomunista. Y por ahí es por donde se empieza. Y entonces no hay necesidad de andar discutiendo, ni argumentando, ni de que Venezuela no demostró nada sobre los votos y las dictaduras, ni mucho menos. No demostró nada. Ahí está la propuesta del presidente Lula y del presidente Petro, que han dicho una solución constructiva ante esta situación, que está ese camino allí. Pero esta gente no se enteran, ni lo comentan, ni invitan a cubanos como yo, que no estamos de acuerdo con el ataque que lanzó Daniel Ortega contra Petro y Lula, pero que creemos que la solución tiene que tomar en cuenta esa posición objetiva, razonada y constructiva. Una elección libre y competitiva que empieza por un gobierno compartido. Eso es una fórmula que internacionalmente ha habido mucho. Gobiernos compartidos entre las fuerzas políticas que estuvieron, según los criterios de mucha gente, bastante pareja y que tienen una capacidad de hacer ingobernable el país, que hagan un efecto de power sharing, de comportamiento de poder, y dentro de ese contexto de un poder compartido se levantan todas las sanciones internacionales. Ese es el modelo por el cual después hasta quizás Cuba pueda seguir. Una situación de gobierno de reconciliación, se levantan todas las sanciones, el nacionalismo celebra la derrota de la posición de imposición externa y en un tiempo relativamente corto, como pasó en Dominicana, tras el Pacto de la Democracia de 1994, 2 años, algo así, gobierno compartido, se hace una nueva elección y eso es una elección libre, justa y competitiva, con una participación y una inspección internacional y monitoreo internacional como el que no fue aceptado en esta última elección venezolana. Así que por ahí estamos. Entonces, para andar diciendo de que Venezuela demostró, ¿cuáles son las implicaciones de bajarse con este discursito de que Venezuela demostró que por los votos no se sale de los dictadores en este contexto? Es un discursito que a mí me parece que tiende a pedir acciones de fuerza de mayor envergadura. Por allí no, porque por allí no va el derecho internacional, Pipo.